Sentí literalmente como una electricidad empezó a llenar mi cuerpo, hermanos. Él entró a mi cuarto y miraba siempre sus pies, y él caminaba delante al costado de mi cama. Y él llevaba así llevaba una Biblia, pero él me mira, tenía una mirada de amor hermoso que te derretía con esa mirada. Yo entendí que era el Espíritu Santo. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Somos FCO Hogar en Cristo, en esta oportunidad con un nuevo video. Quiero compartir en esta ocasión mi experiencia, el cómo conocí al Espíritu Santo. Amén. Para ello quiero invitarlos, antes que nada, como siempre, a poder darle un like al video, a poder compartir y poder dejar quizás un comentario si tiene algún pedido de oración. ¿Sí? Quiero empezar esta experiencia con el Espíritu Santo con la palabra. Amén. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18. Dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Amén. La verdad que debo ser sincera, el conocer al Espíritu Santo hizo que me apasionara más por la presencia. Es como que se te cayera algo de los ojos y tú dices: wow, todo esto me lo perdí, todo esto es verdad. Y algo que siempre digo y siempre comparto con aquellas personas que me preguntan cuando les digo alguna experiencia con el Espíritu Santo, y es esta: que el mundo espiritual es mucho más real que lo natural. Porque cuando hablamos del mundo natural, ¿no?, vemos solamente lo que se puede quizás tocar, ¿no?, las personas que te rodean, los animales, el ambiente. Pero cuando nos vamos al mundo espiritual, y cuando Dios te permite conocer el mundo espiritual, entendemos que siempre hemos estado viviendo limitadamente y viendo solamente una parte de la realidad. ¿Cómo empecé a tener esa inquietud, esa necesidad de querer conocer quién era el Espíritu Santo y si realmente existía tal Espíritu Santo? Porque algo también que siempre me gusta, soy de las personas que siempre busca la teoría, busca aprender, busca conocer, busca saber, busca tener información. Pero todo aquello me gusta llevarlo a la práctica. No me gusta quedarme solamente en la teoría, sino llevarlo a la práctica. Y fue cuando en alguna oportunidad mi necesidad de buscar más y conocer, y por qué no decirlo, probar si verdaderamente el Espíritu Santo era real como lo decía, ¿no?, fue cuando yo leí un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo, donde el autor cuenta sus experiencias, cuenta sus vivencias, y yo también me metí y busqué tener esa experiencia para comprobar lo que decía tal libro. Es así como que yo me implanto un hábito, hermanos, un hábito, una disciplina. Y me acuerdo que había quedado en mí que todos los días me tenía que levantar a eso de las 2 y 3 de la mañana para buscar al Espíritu Santo. Y es así como yo empiezo este reto, esta vivencia, esta experiencia que cambió también mi vida, o que siguió cambiándola, ¿no? Porque ya conocía la voz de Dios, pero ahora quería conocer realmente quién era el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces me levantaba a las 3 de la mañana y lo único que hacía
era obviamente esperar y con la expectativa de que algo iba a suceder o tiene que suceder porque el libro lo decía, ¿sí? No sabía, no tenía mucho conocimiento aún lo que dice la Biblia, tenía ciertos versículos nada más, unas referencias, testimonios. Y lo único que hacía era levantar mis manos. Me sentaba y levantaba mis manos, sentadita ahí en mi cama, mientras que mi esposo descansaba. Y yo decía, Espíritu Santo, ven a mí. Si tú existes realmente, yo quiero conocerte. Yo quiero hablar contigo, yo quiero tener una comunión contigo. Y así era. Me acuerdo que así fui un par de días, no me acuerdo sinceramente cuántos días fue. Pero en una de esas búsquedas que tenía con el Espíritu Santo, empezó a ocurrir, ¿sí? Y yo les comparto lo que me pasó a mí, porque es mi experiencia. Y es que mientras en una de esas que yo levantaba mis manos, cerrando mis ojos y le decía, Espíritu Santo, yo quiero más de ti, quiero conocerte, quiero que te hagas real en mi vida, es verdad todo lo que dice ese libro, y etcétera, etcétera. Sentí literalmente como una electricidad empezó a llenar mi cuerpo, hermanos. Literalmente, una electricidad empezó a llenar. Y mientras que yo estaba ahí, mis manos empezaron a temblar. Y era algo incontrolable, o sea, era una presencia, como les digo, ondas de electricidad. Mis manos empezaron a moverse, a temblar, la otra también, y todo mi cuerpo empezó a temblar. Todo mi cuerpo, mientras que yo estaba ahí sentada, mi cuerpo empezó a temblar todo, y yo sentía las ondas de electricidad en todo el cuerpo. Y yo decía, es el Espíritu Santo. Empecé a sentir el Espíritu Santo. Es así como yo empecé primero a sentir al Espíritu Santo. Me acuerdo que tanto fue, y yo sentía esto, que mientras que yo oraba, y oraba con más intensidad, esa electricidad se hacía más profundo, tanto así que me sacudía, y era bonito sentir ello. Me acuerdo que tanto así que mi esposo, que estaba descansando, se levantó asustado pensando que había un temblor o terremoto, y se levantaba, Lili, ¿qué pasó? Y yo no le hacía caso porque yo estaba ahí viviendo y disfrutando esa presencia, esa experiencia. Me acuerdo que mi esposo solamente se unió y siguió orando, ¿no? Porque sabía lo que estaba pasando. Y así, esa fue mi primer encuentro con él, ¿no? De tener esa experiencia, solamente lo sentí nada más. Y así empecé a buscar ya después en adoración. Adoraba bastante, hasta el día de hoy me encanta adorar. Adoraba bastante y quería buscar más porque estaba confirmando que lo que decía aquel libro era verdad. Luego de ello, a medida de la persistencia, porque seguí buscando sentir, porque es así como buscamos sentir algo, ¿no? El fuego, la electricidad y todo ello, ¿no? En una de esas oportunidades ya no solamente siento, sino que ya entiendo que empiezo a hablar con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue? Me acuerdo que la primera vez fue algo que me impresionó bastante. Era un miércoles que yo descansaba y estaba echada en mi cama. Y era 9 de la mañana por lo menos. Y en eso yo estoy ya por levantarme, y mientras que estoy por levantarme escucho una voz muy dulce. Y esta voz, me acuerdo que me dice lo siguiente. Y me dice, Lili, ¿me permites que trabaje contigo? Y yo entendí que era el Espíritu Santo porque sentía esa electricidad. O sea, sabía que era él. Y me acuerdo que yo me quedé sorprendida por lo que me dijo, sino el mensaje, ¿no? Y yo le dije, me acuerdo que yo le contesté en mi corazón, no con la boca, en mi corazón le dije, pero Espíritu Santo, ¿por qué tú me dices me permites si tú eres mi Dios? Y tú puedes hacer lo que a ti se te plazca. ¿Por qué me pides permiso todavía yo que te autorice para que tú puedas trabajar conmigo? ¿No? O sea, esa fue como que algo que confrontó mi corazón. O sea, Dios pidiéndote permiso, porque sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿sí? Dios pidiéndote permiso para que pueda obrar en ti. Y me dijo así, me acuerdo, ¿me permites trabajar contigo? Y yo le dije, sí. Y me acuerdo que fue tan bonita la conversación así, que yo le dije, sí, claro que sí, yo te permito que tú trabajes en mí. Tú sabes que hay muchísimas cosas que tienes que cambiar en mí, ¿no? Pero eso sí, te pido algo. Me acuerdo que le dije,
que tengas mucha paciencia con mi persona. Y nada más, esa fue. Y en eso yo me vuelvo a acostar porque era mi descanso y quería dormir hasta más tardecito. Entonces ya quería descansar y pasa unos segundos y nuevamente me habla el Espíritu Santo con esa voz muy hermosa, una voz muy hermosa de amor, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, Lili, así, o sea, con esa voz, ¿no? Con esa voz como que parecía incluso con temor, ¿no? Así era, ¿no? Como que el Espíritu Santo no te obliga, Él desea que tú quieras, amén, Él no te obliga. Y me acuerdo que me dijo lo siguiente, Lili, me dijo así, ¿podemos leer la Biblia? Me dijo así. Y yo nuevamente refuté y le decía, pero Espíritu Santo, ¿cómo me vas a pedir permiso si podemos leer la Biblia? Dime para leer y yo leo, dime qué capítulo leo y yo leo, ordéname, ¿no? Y él me dice, Lili, ¿podemos leer la Biblia? Y de verdad que esas palabras tocaron mi corazón. La humildad, el amor, que Él no te obliga, que Él no te presiona, sino que Él desea que tú tengas esa iniciativa, Él desea que tú tengas ese amor, la verdad, ¿no? Y leí la Biblia, me acuerdo. Ahí empecé ya a oír la voz del Espíritu Santo. Sentí primero, oí después. ¿Amén? Y seguí buscando, porque ¿quién va a soltar aquello? ¿Quién va a soltar esa comunicación hermosa de amor, de paciencia? ¿Por qué? Porque tú puedes conversar con las personas, pero las personas no te conocen realmente. Pero cuando tú hablas con el Espíritu Santo sabe todo de ti. Aún áreas que tú no conoces en ti, Él lo sabe todo. Amén. Entonces tú estás hablando con el Espíritu Santo. Y es lo que me pasó a mí. O sea, me cautivó, me enamoró, me apasionó. Tanto así que de verdad que lo adoraba, oraba y quería solamente estar con Él. Y es la verdad. Fue una hermosa temporada de mucha llenura. Amén. Luego, ¿qué prosiguió? Todo esto les comparto para que ustedes entiendan que el Espíritu Santo es real, que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo está queriendo entablar una comunión contigo. Él quiere darte sus planes, Él quiere darte su dirección. Amén. ¿Qué más aconteció? Luego de ello, ¿no? Ya sentí, luego oí y así fui oyendo en varias ocasiones hasta el día de hoy, ¿no? Y luego me acuerdo en una oportunidad tuve una experiencia muy fuerte que me afectó, incluso mi cuerpo afectó, ¿no? Y es que en uno de esos días, como decía, un día que descansaba, porque era el día donde yo estaba tranquila, en casa, descansando, ¿no? Y tengo una experiencia muy fuerte con el Espíritu Santo. Digo con el Espíritu Santo porque estoy hablando del Espíritu Santo, pero en sí fue también con Jesús. ¿Qué es lo que sucedió? Yo descansaba, me acuerdo, ya era, no me acuerdo, en las horas de la mañana, 10 de la mañana, supongo que por ahí era sido, ¿no? Y yo pues estoy descansando normalmente y en eso siento esa electricidad. Siento como alguien abre la puerta de mi cuarto. Abrió la puerta de mi cuarto y sentí esa electricidad que yo ya conocía, pero esta vez fue muy intensa, muy fuerte, tal es así que no podía moverme, pero podía ver, o sea, ¿cómo les explico? Estaba a mis ojos cerrados, pero podía ver lo que sucedía en mi cuarto, ¿sí? Pero no me podía mover y no podía hablar tampoco. Podía hablar con la mente, pero no con la boca en sí. Entonces, cuando entra esta presencia bien fuerte, yo aprecio algo, y es que era Jesús. Yo pude ver su túnica, ¿no? Y yo no sé qué sucedió espiritualmente ese día, pero es lo que yo les comparto. Él entró a mi cuarto, él estaba con una túnica, con su túnica, y miraba siempre sus pies, y él caminaba delante al costado de mi cama. Y él llevaba así llevaba una Biblia, pero una Biblia muy grandota, ni siquiera como la enciclopedia, sino medía medio metro, era grandota la Biblia que lo llevaba así, ¿no? Y él pasó así y se fue de frente hacia la parte de la pateadera, le llamo yo, de mi cama, donde estaba mi planchador, ¿no? Y fue y colocó ahí la Biblia. Y cuando él pasó,
yo vi que detrás de él habían ángeles en fila, 4 o 5 más o menos ángeles en fila, ¿sí? Y estos ángeles tenían terno y pasaron así. Me acuerdo que ante esa experiencia yo solamente podía ver en espíritu, porque estaba cerrado mis ojos y no podía mover, pero la electricidad me consumía el cuerpo, era bien fuerte, que sentías, gracias Señor porque estás aquí, pero también te da un poco de temor. Entonces luego yo veo que Jesús deja la Biblia y se va alrededor de mi cama. Yo acostumbro a dormir en la parte derecha y estaba ahí, y Él me empieza a hablar, ¿no? Porque yo le empiezo a hablar en mi corazón, en mi mente, y yo le digo, Jesús, estás aquí. Jesús, cambia mi corazón, cambia mi carácter. Tú sabes que hay cosas que tienen que ser sacadas de mi ser. Y me acuerdo que Jesús me respondió y me dijo, no te preocupes, yo sé que tú quieres dar amor. Me acuerdo que me decía eso. Y yo seguía así conversando, y en eso es como que el Señor me permitiera que yo pueda moverme de esa posición. Y en eso yo volteo al lado izquierdo y yo miro que en la parte izquierda de mi cama, encima de mi cama, había un ser. Había un ser que estaba cubierto de blanco y estaba sentado en mi cama en el lado izquierdo. Y él solamente estaba sentado y estaba cubierto totalmente de blanco, solamente podía ver los ojos. Y cuando yo lo llego a ver y él me mira, tenía una mirada de amor hermoso que te derretía con esa mirada. Yo entendí que era el Espíritu Santo. Me acuerdo que mi cuerpo no resistió, que empecé a entrar como que una etapa, una especie de convulsión, porque su mirada fue tan penetrante, pero a la vez de tanto amor, ¿no? Que yo empecé a sentir temor. Y me acuerdo que mientras que yo estaba en ese estado, el Espíritu Santo me habló. No me habló Jesús, me habló el Espíritu Santo. Y me dijo, Lili, no temas, son tus pensamientos. Y cuando me dijo eso, todo se fue. Es como que regresé a la realidad. Ya no había nada, todo estaba ok supuestamente. Y me acuerdo que yo salí impactada porque entendí que era el Espíritu Santo. Le había podido sentir antes, luego me habló y ahora me estaba permitiendo ver. Pero su compañía era distinta a la de nuestro amado Jesús. Él estaba ahí como un papá, una mamá, como yo siempre comparo esto, como cuando tú tienes tu hijito, porque yo me sentí así, yo me sentí como una bebé ahí, como cuando tú tienes a tu hijita recién nacido y tú miras a tu hijito con una mirada de amor embelesado y le estudias todo el rostro, le estudias sus pequitas, le estudias sus marquitas y estás enamorada y solamente quieres abrazarlo y besarlo. Literalmente me sentí así. Sentí que el Espíritu estaba así con ese sentimiento y me sentí amada como nunca. No podría explicarla con palabras exactas, pero fue así. Luego de aquella experiencia, como que uno entra y digo, ¿qué está pasando? ¿No? Entré en ese estado que les comenté. Yo regreso en sí y salgo a mi cuarto y salgo de mi cuarto asustada, hermanos. Yo me voy a la sala, me acuerdo, y le dije a mi esposo que estaba ahí, Jorge, Jesús estuvo en mi cuarto, el Espíritu Santo estuvo en mi cuarto y había ángeles en mi cuarto, le decía yo. Pero yo estaba temblando, hermanos, todo mi cuerpo parecía un conejito, estaba así, todo, tanto así, que estaba sentada ya después para almorzar, estaba mi familia ahí que habían venido a visitar, y todos comían, y yo estaba sentada, pero igual comía y estaba con ese impacto, y todo mi cuerpo temblaba, y ellos creo que no entendían, o por lo menos creo que mi esposo le había contado, pero respetaban, ¿no? Y yo estaba así. Y yo les soy sincera, fue tanta el impacto que yo no quise entrar a mi cuarto. Y le decía a mi esposo, yo no quiero entrar a mi cuarto, no quiero dormir sola porque de nuevo va a venir. O sea, no entendía por qué, porque no era malo, pero igual me daba temor a algo sobrenatural, ¿no? Entonces,
Y tuvo que pasar varios días para que yo pueda asimilar ello, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? El Espíritu Santo, nuestro Padre, es tan hermoso que a medida que sabe que el impacto fue fuerte, después tuve experiencias parecidas, pero ya no era, o sea, era el Espíritu Santo, pero personificado. Miraba una persona en silla de ruedas, por ejemplo, con una Biblia, y él me hablaba y me enseñaba, ¿no? Yo ya no tenía miedo. ¿Por qué? Porque yo lo miraba con compasión a esa persona, y yo entendía que era el Espíritu Santo. Y él empezó a tratar así al inicio, ¿no? Al inicio conmigo. Y así, hermanos, de verdad que esas experiencias que marcaron mi vida, y fueron muchas más, ¿no? Muchas más, ¿no? Que mi Dios permitió que yo tuviera experiencias con el Espíritu Santo. ¿Qué les podría decir? De verdad que yo reconozco hasta el día de hoy que sin el Espíritu Santo, sin su Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, no podría estar aquí ahorita. Muchas veces cuando he estado en situaciones muy difíciles, el Espíritu Santo estuvo ahí. ¿Qué les podría decir del Espíritu Santo? Es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso. Es algo que no nos podemos permitir contristarlo, dejarlo de lado. Si tú eres alguien que aún no has tenido tu encuentro, que aún no has tenido esa vivencia con el Espíritu Santo, te animo, amado hermano, decirte que el Espíritu Santo es real, es una persona, y que Él te está esperando. Él te está esperando y quiere intimar contigo. Quiere que tú lo conozcas. Él es como un mejor amigo. Él es como tu cómplice. Yo siempre digo así, el Espíritu Santo es mi mejor amigo, mi cómplice. Yo les puedo decir que muchas veces el Espíritu Santo me daba y me decía cosas que el Padre tenía para mí. Y me decía cosas, por ejemplo, qué es lo que yo era para el Padre. Él me decía, es mi amigo, es como que el que me contaba, ¿no? Que tienes un amigo ahí que siempre te cuenta de tus intimidades, todo ya. Muchas veces me acuerdo que él me decía, Lili, me decía, ¿no? Tú eres de alta estima para el Padre, ¿no? Él te ama, cosas así. Mira, o sea, me hablaba del Padre, también me hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te va a revelar al Padre y al Hijo. Los tres son uno, son la Trinidad, ¿no? Pero cada uno, en este caso el Espíritu Santo, tiene una determinada función. Y la función del Espíritu Santo es algo muy específico. Porque si nos vamos a la palabra, nos recordamos que el Padre está en el trono, a la derecha está el amado Jesús, nuestro Cristo, y aquí en la tierra está el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Entonces, yo te animo a que no te quedes con el cristianismo común, a que no te quedes con lo que ya sabes. Ve por más. Conoce más al Espíritu Santo. Busca tener una relación de intimidad. Busca hacer su voluntad. Busca ser guiado por Él. Él te va a revelar muchas cosas que el Padre tiene para ti. Muchos planes a futuro, aún del pasado. El Espíritu Santo te va a mostrar. Él es alguien que te ama. Él es alguien que te anhela. Él es alguien que te desea. Yo te soy sincera. Muchas veces cuando yo he estado en procesos duros, yo he escuchado literalmente al Espíritu Santo hablarme. Y lo he escuchado llorar como un niño. Y me decía, Lili, no te alejes. Lili, no me dejes. Y era el Espíritu Santo. Y yo decía, ¿cómo un Dios te puede pedir que tú no lo dejes? ¿Por qué? Porque quizás ante mis ojos, ante mi corazón, yo no me estaba alejando, pero el Espíritu Santo conoce nuestra situación verdadera. Porque tú puedes estar sirviendo, tú puedes estar aún alabando y haciendo muchas cosas para el Señor. Puedes estar haciendo obras,
pero también tu corazón puede estar alejado del Espíritu Santo. Y puede ser que también hayas contristado al Espíritu Santo. Y tú sirves y estás haciendo muchas cosas para el Señor, pero te sientes triste, te sientes vacío, no hay gozo en ti, no hay paz en ti. Entonces es una alerta, porque cuando tú tienes y sabes que tú estás bien con el Espíritu Santo, y sabes la comunicación, y sabes la relación, y sabes en dónde estás, en qué situación estás con el Espíritu Santo, tú tienes paz en medio del dolor, tú tienes confianza, tú tienes seguridad, porque es el Espíritu Santo quien está contigo. Una vez me acuerdo que también me dijo el Espíritu Santo, ¿no? Me dijo: puedes pasar la situación difícil que tú quieras, pero mientras que yo esté contigo, tú vas a vencerlas. Muchas veces no me he sentido capaz de ir a algunos sitios cuando quizás me decían predica, pero el Espíritu Santo me decía, yo decía no, que no estoy preparada, no estoy capacitada, y yo reconozco y siempre he dicho estoy en plena preparación, pero el Espíritu Santo me decía, ve que yo estaré contigo. Y ciertamente es diferente predicar sin el Espíritu Santo. Es diferente. Uno se da cuenta cuando alguien intercede humanamente, almáticamente, y cuando alguien intercede con el Espíritu Santo. Igualmente cuando alguien adora o alaba con el Espíritu Santo y cuando alguien no conoce al Espíritu Santo. Hay un cambio, ¿verdad? La atmósfera cambia con el Espíritu Santo. Busquemos esa comunión con el Espíritu Santo y siempre querramos más. Si tú has tenido tu experiencia, si tú has conocido el Espíritu Santo, si Él se ha revelado a tu vida, no te conformes. Aún hay más, hay muchísimo más. Nosotros debemos estar anhelando y estar expectantes a siempre más de Él. Y aún más, no solamente por los beneficios, porque también eso me dijo el Espíritu Santo y me llamó la atención muchísimas veces. Al inicio, cuando yo me llegué a enterar, después de las experiencias que tuve, que el Espíritu Santo te da poder, poder para sanar, poder para liberar, poder para muchas cosas, me acuerdo, que yo empecé a buscar al Espíritu Santo con más fuerza, pero con una intención equivocada. Me acuerdo un día el Espíritu Santo me dijo, Lili, búscame a mí más que las bendiciones. Amén. Entonces puede haber temporadas donde tú estés sirviendo con tus dones, talentos y ministerios, pero solamente estás usando al Espíritu Santo, solamente estás buscando el beneficio del Espíritu Santo y no estás buscando al Espíritu Santo como persona, donde buscas disfrutar su presencia, donde buscas tú amarlo, donde buscas tú alegrarle a Él, haciendo su voluntad y buscando ser dirigido por Él. Muchas veces también yo me he levantado y le decía al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga en esta oración? ¿Por quién quieres que ore? Y el Espíritu Santo muchas veces me acuerdo que me ha mandado orar por otros países, me ha mandado a orar por Haití, me ha mandado orar por Ecuador. Me acuerdo en el caso de Haití me mostró incluso en una visión donde podía ver mujeres de rodillas y decía que el clamor había llegado para Él. No olvidemos que el Espíritu Santo es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Amén. Entonces, hermano en Cristo, yo te animo a que busques más del Espíritu Santo como persona. Búscalo, agrádalo. Es la mejor compañía que tú puedas tener. En ocasiones, una oportunidad, también una experiencia muy hermosa donde el Espíritu Santo permitió que yo le vea, ¿no? Porque es cuando Él quiere, ¿sí? Fue cuando mi esposo tuvo que ir a un trabajo para Asia, acá en el sur, me acuerdo, y él se fue y yo me quedé sola descansando con mi hijo, ¿no? Y él se fue a eso de la madrugada, a las 5 de la mañana, pero a eso de las 6 de la mañana, el Espíritu Santo abrió mis ojos. Y yo pude ver literalmente al Espíritu Santo sentado en mi cama. Y yo vi que hizo lo siguiente. Él se levantó, agarró uno de las sábanas, ¿sí? Tapó a mi hijo, que estaba a mi lado derecho, le dio un beso en la cabecita. Y me dijo lo siguiente con una voz de amor. No están solos.
yo les voy a cuidar, yo estoy con ustedes. Pero con una voz de amor y con su actitud de querer cuidar a mi hijo, de taparlo, de besarlo. Ese es el Espíritu Santo. Es tu aliado, es tu amigo. Amén. Con esta experiencia, yo quiero terminar y decir que si tú has contristado al Espíritu Santo, si tú eres consciente que ya no estás intimando con el Espíritu Santo, ya no lo estás buscando, ya no lo estás anhelando como antes, hazlo, vuelve. El Espíritu Santo siempre está dispuesto para escucharte y para amarte, para abrazarte. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Estaremos compartiendo un próximo video donde estaré compartiendo experiencias con los ángeles, cómo vi a los ángeles, cómo hablé con los ángeles. Y también la palabra dice que hay ángeles que acampan alrededor nuestro. Amén. Así es que no se pierdan el próximo video. Quiero compartirles por qué comparto todas estas experiencias, porque quiero que entiendan mucha gente, quizás que recién está empezando en el cristianismo, que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, que así como ángeles había y ministraban y daban indicaciones, el día de hoy también hay ángeles al servicio nuestro. El día de hoy también hay demonios que están por ahí atacando. Hay un Espíritu Santo que está con nosotros. Hay un mundo espiritual activo. Y tú tienes que entender que hay más del cristianismo. Que el cristianismo es poder y que el cristianismo es real porque tenemos a un Dios viviente. Amén. Dios los bendiga y como decía, nos vemos en el próximo video. Escríbenos, dale un like y comparte. Si tienes alguna experiencia con el Espíritu Santo, compártela, que así como quizás algunos de ustedes están siendo edificados, yo también me edifico con los testimonios, yo también aprendo con los testimonios. ¿Amén? Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.